Un cadáver paraguá. Para entender la serie de sucesos que ocurrieron entre el 9 de septiembre y el 6 de octubre de 1976, hay que tener claro que la muerte de Mao Zedong no desencadenó la lucha por el poder total entre la burocracia civil-militar y los restos del maoísmo en el seno del buró político. La etapa final de esta lucha había comenzado en septiembre de 1971, después del asesinato de Lin Piao, y el fallecimiento del líder chino no fue más que un momento táctico excelentemente aprovechado por la burocracia civil-militar y una especie de golpe final para los restos del maoísmo. Esta burocracia había venido desplegando sus fuerzas desde febrero de 1976 para estar en superioridad de condiciones cuando desapareciera Mao, mientras los representantes del maoísmo en la instancia superior de la organización política china buscaron desesperadamente hasta el último instante obtener del agonizante presidente del partido una declaración que diera legitimidad a una nueva insurrección de masas, una nueva revolución cultural. En este sentido, el fallecimiento de Mao agregó un cadáver aprovechable para Hua Guofeng y Deng Xiaoping, representantes generales de dos tendencias dentro de la burocracia civil-militar. Un cadáver utilizado para debilitar y finalmente liquidar la izquierda en la jerarquía del partido. El cadáver de Mao fue usado por la burocracia civil-militar entre el 10 y el 17 de septiembre de 1976 para montar un macabro espectáculo destinado a enajenar de la lucha política a casi 900 millones de seres humanos. A través de los periódicos, la radio y la televisión, el cadáver embalsamado fue puesto constantemente frente a los chinos para que se dedicaran a llorar, a lamentar, a angustiarse y desesperarse por la muerte de su líder, dejando las manos libres a la cúpula conspiradora para mantener aislados dentro del buró político a los últimos representantes del pensamiento político de Mao. Además de eso, los conspiradores lanzaron a las calles de China el rumor de que la emperatriz viuda y sus amantes, a causa de su odio a Mao Zedong, desean impedir que nuestro gran líder y maestro sea reverenciado por el pueblo chino y se oponen a que se levante un mausoleo, quieren que su cadáver sea incinerado. El rumor tenía una base real. La tesis planteada por los cuatro maoístas era que el culto a los muertos tenía un carácter confuciano y era burgués en lo ideológico, que si Mao había sido el más grande marxista-leninista contemporáneo, entonces el método marxista-leninista de resolver ese problema era incinerarlo y transformar el culto al cadáver de Mao en culto al estudio del marxismo-leninismo. Los cuatro agregaban que sus cenizas podían ser enterradas en algún lugar, tal vez en su provincia natal, Hunan, cumpliendo con los deseos del propio Mao expresados en junio de 1976, y así contaría con un lugar funerario semejante al de Marx. En el fondo, esta discusión sobre un tema aparentemente lateral apuntaba a algo mucho más profundo por parte de la burocracia civil-militar: preparar el terreno para dar por falsos los argumentos políticos de los cuatro sobre montar una dirección colectiva del partido y continuar la crítica a Deng Xiaoping para transformarla en una nueva revolución cultural. Estas dos ideas centrales estaban contenidas en un documento del Comité Central que los cuatro podían poner en circulación en cualquier momento y que incluía, además, la afirmación implícita de que Hua Guofeng había sido elegido primer ministro
para apoyar a Chiang Ching y al resto de la izquierda, al menos por parte de Mao Zedong. Este documento había que darlo por falso y en eso residía el centro de la disputa por el cadáver. El 16 de septiembre de 1976, los cuatro optaron por dar a conocer a los miembros del partido en forma clandestina este documento, ya que no podían contar con el acuerdo del buró político manejado ya totalmente por los representantes de la burocracia civil-militar. Se trataba de la versión taquigráfica de una conversación sostenida por Mao Zedong en la tarde del 3 de junio de 1976 con 7 de los 21 miembros del buró político, Mao incluido. La conversación, de acuerdo con la introducción en el folleto clandestino, son los últimos deseos expresados por el gran líder y maestro, el presidente Mao, después de que el 30 de abril nos diera la valiosa enseñanza de actuar según los principios ya establecidos. A la conversación asistieron Hua Guofeng, primer ministro, ministro de Seguridad Pública y primer vicepresidente del Comité Permanente del Buró Político del Partido, Wang Jun-wen, vicepresidente del Comité Permanente y vicepresidente de la Comisión Militar, Ye Chien-shin, ministro de Defensa, vicepresidente del Comité Permanente y vicepresidente de la Comisión Militar, Chan Chun-chiao, viceprimer ministro, vicepresidente del Comité Permanente y director del Departamento Político General del Ejército Popular de Liberación, Li Hsien-yen, miembro del Buró Político y viceprimer ministro encargado de los asuntos económicos del Consejo de Estado, Chen Xiongqi, miembro del Buró Político y viceprimer ministro a cargo de los asuntos agrícolas del Consejo de Estado, y Zhao Wen-xuan, miembro del Buró Político. Al parecer, esta conversación se consideraba como una reunión ampliada del Comité Permanente del Buró Político del partido. No es posible afirmar que el texto que transcribiré a continuación sea exactamente la versión taquigráfica de la conversación, ya que está tomado en condiciones bastante difíciles, dado el grado de clandestinidad que había que tener en Pekín a fines de 1976. Entonces, investigar las verdaderas razones del golpe de Estado suponía para las autoridades chinas como un atentado contra la seguridad interior del Estado. En todo caso, creo que el contenido de las palabras de Mao Zedong es exacto. Les he llamado para vernos y conversar, no para leerles un testamento. No tengo confianza en los testamentos. Qin Shi Huang hizo un testamento. Chiao no tardó mucho en falsificarlo. ¿No es verdad eso que digo? Para nadie es posible evitar la muerte. La muerte puede llegar a cualquiera en el mundo a los 70 años y miren, yo he pasado los 80 años. Ya podría haber muerto. Además, hay que afirmar que algunos entre ustedes no esperan más que una sola cosa, que me vaya a reunir con Marx lo más pronto posible. ¿Ustedes dicen que no? ¿Nadie desea mi muerte? No lo creo. Hay algunos que desde antes de las conferencias de Lushan me han llamado dictador y Qin Shi Huang. Uno de esos algunos fue Pen Te Shuai. Después aparecieron Liu Shaoxi, Lin Piao y Deng Xiaoping. Todos ellos se rebelaron contra mí y me combatieron a muerte. Incluso llegaron al extremo de llamarme B-52. Y esto por cuenta del primer ministro Chu. Me ha tocado convertirme en blanco de todos. Y me ha tocado quedarme solo. Ya he dicho más de una vez que no me importa quedarme solo. La verdad es siempre minoritaria. La tierra
no dejará de dar vueltas, aunque todo el buró político y todo el comité central se pongan en mi contra. Toda esta parte es la que le da mayor verosimilitud al documento, porque hay en él el tema del aislamiento, de la minoría, de luchar contra la corriente, que han sido una constante típica en los textos de Mao Zedong. Incluso más, hay la mordaz aseveración de que algunos de los presentes querían verle muerto cuanto más rápido mejor. Hay la sensación del fracaso en la tarea que se conecta con la carta poema a Chiang Ching, más o menos de la misma fecha, y que aparece en este capítulo, página 25. Hay también la elíptica referencia a Chu Enlai como su oponente y la referencia clave a la conferencia de Lushang, julio de 1959, cuando el movimiento político del Gran Salto Adelante e incluso las comunas populares rurales había deteriorado la producción agrícola y el entonces ministro de Defensa mariscal Pen Te-shuai pidió la destitución de Mao, lo acusó de dictador pequeño burgués y buscó el apoyo de la Unión Soviética. En esta ocasión, exactamente el 23 de julio de 1959, Mao intervino en la conferencia y respondió al ataque diciendo: si hacemos 10 cosas y 9 de ellas las hacemos mal y todas son publicadas en la prensa, entonces sin duda pereceremos y mereceremos perecer. Pero en tal caso iré al campo a dirigir a los campesinos para derribar el gobierno. Si los que son del Ejército de Liberación entre ustedes no quieren seguirme, entonces iré allí y encontraré un ejército rojo y organizaré otro ejército de liberación. Pero creo que el ejército de liberación me seguirá a mí. Por otra parte, Mao terminó su discurso aceptando que el caos económico era culpa suya, aunque una culpa no ideológica y por lo tanto menos grave que la de Pen Te-shuai, purgado al terminar esa conferencia del Comité Central. Las palabras de Mao fueron: la culpa de ustedes es una cuestión de ideología, la mía es de 10.700.000 toneladas y 90 millones de personas lanzadas a la batalla. El caos causado alcanzó gran escala y acepto la responsabilidad. Camaradas, todos ustedes deben analizar su propia responsabilidad. Si tienen que cagar, caguen. Si tienen que echar un pedo, háganlo. Después se sentirán mucho mejor. En aquel tiempo, Mao tenía 66 años. Estaba en la cumbre de su carrera política y, siendo minoría en el partido, logró, solo con su prestigio personal, desviar el ataque en contra suya y transformarlo en una victoria momentánea. Luego, en junio de 1976, a los 83 años, atacado del mal de Parkinson, casi cadáver viviente, el desenlace de su posición, semejante a la de Lushang, sería dramáticamente opuesto. Al borde de la tumba, el gran viejo luchador trataba de ganar la partida, pero inútilmente. Antes, sus palabras habían sido pronunciadas frente al Comité Central o a decenas de miles de obreros y guardias rojos. Luego, frente a 7 personas, de las cuales la mayoría estaban, en aquel mismo momento, montando un golpe de Estado en la intimidad asfixiante del sector occidental de la antigua ciudad prohibida de los emperadores chinos. El texto, distribuido clandestinamente, continúa así: nunca he dejado de creer que en China existe la posibilidad de una restauración del capitalismo en gran escala, a escala de todo el país. Si esa restauración viene, las cosas irán mal,
volverán los sufrimientos, pero también volverá inevitablemente la revolución. Hay algunos que dicen que tengo una cabeza de piedra, que no se puede cambiar mi cabeza de piedra. Estoy de acuerdo con esas personas. ¿Cómo podría haber sido un buen comunista si hubiera cambiado mis puntos de vista? No se pueden cambiar los principios marxistas y la línea básica de nuestro partido. Son principios ya establecidos por la historia de la lucha. Yo pienso que no debe haber presidente, que en China nuestro partido no debe tener presidente. Yo pienso que lo mejor para nosotros es que el buró político se dé una organización según el principio de 3 en 1. Y pienso que el buró político debe decidir si Jiang Qin forma parte o no forma parte de esa dirección de 3 en 1. Según la introducción en el documento clandestino, es aquí cuando Mao habría señalado el contenido de la famosa frase actuar de acuerdo con los principios ya establecidos, es decir, dirección colectiva del partido a nivel de comité permanente, respetar la línea básica del partido formulada en 1962, la cual pone claramente la revolución primero y la producción después, y de ahí la necesidad de, en caso de contraataque de la burocracia civil militar, lanzar a las masas del país a una nueva revolución cultural. El resto del contenido de actuar de acuerdo con los principios ya establecidos estaría en los siguientes párrafos del documento. En el futuro, el presidente Mao habla a Hua Guofeng. Tú debes ayudar a Jiang Qin a sostener la bandera roja. Debes ayudarla a que se cuide de cometer los mismos errores que ha cometido en el pasado. Este párrafo, por supuesto, deja en claro el orden jerárquico de los personajes. Es Jiang Qin quien sostiene la bandera roja y es Hua quien debe ayudarla. De esto y otro texto que citaré más adelante, se valieron los partidarios de Deng Xiaoping para acusar a Hua Guofeng, también en la prensa clandestina en Pekín, de doble traidor, primero a los 4 maoístas y después al propio Deng Xiaoping. La lucha contra las dos superpotencias debe continuar sin debilidades. Hay que hacer esta lucha con los dos puños. Este principio no hay que olvidarlo nunca. La introducción en el documento clandestino señala que golpear con los dos puños quiere decir, según el pensamiento Mao Zedong, luchar contra las dos superpotencias a la vez, no apoyarse en una para combatir a la otra. Esto naturalmente era una crítica directa a la política internacional del gobierno chino manejado por Zhou Enlai y después por Deng Xiaoping a partir de 1971. No se dediquen a escarbar en lo que ya ha pasado. Aunque las depuraciones en el partido han eliminado a personas que no se debían eliminar, no hay que reexaminar sus casos. Si se intenta cambiar ese estado de cosas, no quedará otra salida que hacer caer demasiadas cabezas. Este párrafo muy oscuro era interpretado por algunos partidarios de la banda de los Cuatro después del golpe como que no había que revocar los veredictos, es decir, en el código del lenguaje de la Revolución China no había que volver a poner en sus puestos a líderes importantes caídos durante la Revolución Cultural, porque aunque habían caído algunos inocentes por pecadores, la línea gruesa del fenómeno era correcta y no se podía debilitar su efecto general revocando juicios ya emitidos durante la lucha de las masas contra la burocracia civil-militar en el período 1966-1968. El texto de la versión taquigráfica termina con dos referencias personales. Cuando muera, entiérrenme en Xiangtan, en mi provincia de Hunan. No creo en los demonios, no creo en los espíritus del cielo, no tengo miedo que mi cuerpo sea martirizado. Y tú, habla el presidente Mao Zedong con Hua Guofeng, debes tener valor
para saber lo que eres. Tienes que echar al pozo tus aires de maestro de escuela. En el mundo, la corriente principal es la revolución. ¿Cómo podría no haber lucha? Esta última frase pareció muy extraña para muchos de nosotros, los extranjeros en Pekín, durante octubre y noviembre y 24 días de diciembre de 1976, pero el 25 de diciembre quedó clara después del discurso de Hua Guofen en la segunda conferencia sobre aprender de Tachai respecto a la agricultura que se desarrollaba en la capital china. En ese discurso, Hua planteaba la estrategia a seguir después del golpe de Estado, exigiendo, en medio de esta enconada lucha entre las dos clases, llegar a la estabilidad y la unidad, consolidar la dictadura del proletariado y alcanzar un gran orden bajo los cielos. Es decir, Hua plantea la estabilidad y la unidad como meta y no la lucha para vencer a una de las dos clases en conflicto. Exactamente lo opuesto a la esencia de lo que se conoce como pensamiento Mao Zedong en China. Así, la última frase aparece como una crítica directa a una concepción política de Hua. El día 16 de septiembre, exactamente una semana después de la muerte de Mao Zedong, no solo fue distribuido en forma clandestina el documento ya citado, sino que también apareció impreso un breve editorial conjunto en los tres órganos de expresión principales del país: Renmin Ribao, Diario del Pueblo; Hongqi, Bandera Roja; y Ye Fan Hun Bao, Diario del Ejército Popular de Liberación. El editorial se titulaba El presidente Mao vivirá siempre en nuestro corazón, y en el sexto párrafo señalaba: el presidente Mao nos ha recomendado actuar de acuerdo con los principios ya establecidos. Y en el séptimo párrafo definía: actuar de acuerdo con los principios ya establecidos quiere decir proceder conforme a la línea revolucionaria proletaria del presidente Mao y todas sus políticas. El subrayado es mío. Y explicaba: es necesario robustecer la dirección unificada del partido, tomar la lucha de clases como clave y la crítica a Deng Xiaoping como fuerza motriz, empeñarse en la revolución y promover la producción, el trabajo y los preparativos para enfrentar la guerra con el fin de hacer avanzar la causa socialista en los diversos terrenos. Esto apuntaba directamente contra los miembros del buró político que estaban con la tesis de Deng Xiaoping de que no todas las políticas de Mao habían sido correctas, de que durante las guerras civiles las políticas de Mao habían sido correctas, pero que Mao Zedong había comenzado a equivocarse en lo económico a partir de 1958, época del gran salto adelante. Y aquí reside lo esencial del criterio de la burocracia civil-militar china, la línea política de Mao Zedong había interferido y dañado la construcción económica y militar, y que, dentro de esa línea, el gran salto adelante, la revolución cultural y la crítica a Deng Xiaoping habían puesto en peligro la seguridad nacional del país. En suma, que para convertir a China en una gran potencia mundial había que retomar las tesis planteadas en 1956 en el octavo Congreso del Partido por Liu Shaoqi, Deng Xiaoping y Zhou Enlai, tesis contra las cuales se había levantado Mao Zedong al frente de las masas insurrectas en lo que se llamó la Gran Revolución Cultural Proletaria. Desde el exterior del partido, el editorial del 16 de septiembre aparecía lógico, o sea, correspondía a la relación de fuerzas de la cúpula del buró político, tal como se publicó el 9 de septiembre en 1976 en la nómina de los miembros del comité de los funerales del presidente Mao Zedong.
Hua Kuo-fen, Wang Un-wen, Ye Qianxin, Chang Chun Chiao. Es decir, equilibrio entre las fuerzas de izquierda del maoísmo y las fuerzas de derecha de la burocracia civil militar, divididas en dos corrientes. Hua Kuo-fen, de derecha, cabeza del aparato estatal y, como primer vicepresidente del partido, a cargo de la crítica a Deng Xiaoping, por lo tanto, en contradicción con Ye Qianxin, ministro de Defensa, a cargo del aparato militar y simpatizante de Deng Xiaoping. Por el maoísmo, Wang Un-wen, segundo de la jerarquía del partido y lo más importante, miembro de la comisión militar y jefe espiritual de las milicias obreras que podrían ser el contrapeso a la presión del ejército, y Chang Chun Chiao, jefe del departamento político general del EPL y sobre todo teórico marxista, aparentemente heredero en ese aspecto del líder fallecido. Era, en suma, un equilibrio ligeramente favorable a las fuerzas maoístas si esa alineación representaba verdaderamente la relación de fuerzas en el seno del Comité Central, y si la pugna Hua-Teng continuaba por más tiempo. 48 horas más tarde quedó dramáticamente en evidencia que, en alguna parte de la estructura, el precario equilibrio visualizado desde la cúpula se había roto o estaba a punto de romperse, arrastrando en su derrumbe la revolución socialista china. A las 3 de la tarde del 18 de septiembre se inició en la plaza Tiananmen el mitin en memoria de Mao Zedong, con reuniones públicas simultáneas en cada capital provincial y de distrito. En ese mitin, el discurso fúnebre sería pronunciado por Hua Kuo-fen. El acto se transmitió por televisión y radio a todo el país y escuchado por toda la población china. Quienes vieron la transmisión por televisión, incluido el autor de este libro, fueron testigos de un suceso extraordinario. Cuando Hua Kuo-fen comenzó la lectura del 11º párrafo de su discurso, el rostro de Wang Un-wen, que estaba a su izquierda, como correspondía al número 2 de la jerarquía del partido, se contrajo en una mueca de sorpresa y, más que eso, se inclinó una y otra vez sobre el hombro izquierdo de Hua Kuo-fen para mirar el texto en los papeles que leía este último. La extraordinaria escena duró varios minutos hasta que terminó la lectura de los 2 párrafos restantes del texto. El rostro de Wang y sus reiterados intentos de leer por sobre el hombro de Hua Kuo-fen dejaron en la mente de millones de personas la pregunta: ¿qué habrá pasado? Hua Kuo-fen había omitido el 11º párrafo de su discurso en el cual estaba la cita de Mao a actuar de acuerdo con los principios ya establecidos. Se había rebelado, en el momento mismo de leer, contra el acuerdo alcanzado en el precario equilibrio de incluir en el texto del discurso fúnebre el párrafo sobre actuar de acuerdo con los principios ya establecidos. Evidentemente, para dar un paso así, Hua Kuo-fen tenía que sentirse en una posición más fuerte que la de los maoístas, y eso podía explicarse solo si había unido sus fuerzas con las de Deng Xiaoping. El fusil del golpe militar estaba ya con el cerrojo corrido. 4 días más tarde, el miércoles 22 de septiembre, el Comité Permanente del Buró Político, Hua, Wang, Ye y Chang, acordó la convocatoria a una reunión de ese organismo para el 7 de octubre a fin de discutir un punto: la sucesión dentro del partido. Para la alianza Hua-Teng, esta reunión podría marcar el triunfo de su golpe. Para los maoístas era una oportunidad de denunciar ante las masas la existencia de un golpe de Estado en marcha.
Por eso planificaron la publicación de un artículo a fin de llamar la atención pública sobre el punto, la redacción de un informe a la sesión del 7 de octubre del Buró Político, denunciando un golpe de Estado y la publicación de la esencia de ese informe en todo el país, el 8 de octubre, para anunciar enseguida la destitución de Hua Guofeng y Xie Qingxin y su reemplazo por una dirección colectiva del partido de 5 miembros, centrando el ataque sobre la evidente colusión de Hua con los hombres de Deng Xiaoping. De acuerdo con este plan, los maoístas informaron a Shanghái que debían prepararse para movilizar las milicias populares a partir del 10 de octubre. La misma alerta se transmitió a las universidades Tsinghua y Pekín y a miembros de los gobiernos provisionales de Fujian, Zhejiang, Liaoning, Sichuan, Honan y Shanxi. El 4 de octubre, los grupos de crítica de masas de las universidades Tsinghua y Pekín, bajo el seudónimo Liang Xiao, publicaron en el diario Wanmin Ribao un artículo titulado Actuar siempre de acuerdo con los principios ya establecidos. Ese artículo debía ser reimpreso el 7 de octubre en Renmin Ribao, pero eso no ocurrió nunca porque el golpe de Estado se desencadenó en la madrugada del 6 de octubre. El artículo señalaba que adulterar los principios ya establecidos del presidente Mao significa traicionar al marxismo, al socialismo y a la gran teoría de la continuación de la revolución bajo la dictadura del proletariado. Y explicaba que algunas personas habían adulterado los principios para realizar la campaña de crítica a Deng Xiaoping, clara referencia a Hua Guofeng, por ser el primer vicepresidente del partido, y alertaba a las masas de obreros, campesinos y soldados para impedir la repetición de la vieja trampa contrarrevolucionaria de seguidores del camino capitalista como Deng Xiaoping, recordando que Deng había adulterado el contenido de la referencia a la unidad y la estabilidad en el partido para buscar con esa adulteración el fin de los ataques desde la izquierda a su política económica y militar. Más todavía, el artículo del 4 de octubre, ligando las ideas con el hecho de que en el informe de Hua Guofeng a la primera conferencia sobre aprender de Tachay respecto a la agricultura en septiembre-octubre de 1975 había sido calificado de revisionista por parte de Jiang Qing y criticado internamente en ese mismo sentido por las células del partido en las universidades Tsinghua y Pekín, en la capital y en los institutos de Shanghái. Incluía en su texto este párrafo: ningún cabecilla revisionista que ose desnaturalizar los principios ya establecidos por el presidente Mao llegará a buen fin. Por último, afirmaba que la esencia de la lucha entre las dos clases y entre las dos líneas en un periodo histórico venidero bastante largo en nuestra sociedad y nuestro partido será el problema de la adulteración de los principios ya establecidos, porque seguía en esta etapa de la lucha de clases en China, la etapa del socialismo, la burguesía solo puede atacar el marxismo disfrazándose de marxista y adulterando los principios marxistas, ya que no está en situación de levantar principios claramente en contra del marxismo. Así continuaba: quienes actualmente adulteran principios ya establecidos son elementos de la burguesía de dentro del partido y que por lo tanto pasan a ser blanco de la revolución. En este momento, quienes adulteran los principios ya establecidos sobre la crítica a Deng Xiaoping forman parte de esa burguesía de dentro del Partido Comunista. De aquí
a nombrar a Hua Guofeng no había más que un paso, y ese paso se pensaba dar en la reunión del Buró Político del 7 de octubre. En ella, Chan Chun-chiao y Zhao Wenxuan leerían un informe que en el fondo era un manifiesto político destinado a desencadenar la segunda revolución cultural para lanzarse a la destrucción de la burguesía de dentro del partido. Y este carácter de manifiesto político estaba implícito en el uso posterior que se le quería dar, para que fuera conocido por las masas, discutido por ellas y utilizado como centro de una movilización política que desembocara en la preparación de un nuevo congreso del partido a fin de darle una organización superior de acuerdo con la estructura de las relaciones de producción existentes en la sociedad socialista china de ese momento. Después del desastre del 6 de octubre, en que los manuscritos de ese informe pasaron a poder de la Policía de Seguridad dirigida por Hua, resultaba difícil encontrar su verdadero texto, pero fue posible una reconstrucción aproximada de él por otras vías. Y esto porque en su redacción participaron muchas personas, no solo de provincias, sino también de Pekín, algunas de las cuales, presumo, trabajan ahora en la clandestinidad por la Segunda Revolución China. En su parte acusativa señalaba lo siguiente. A. La campaña de crítica a Deng Xiaoping y de contragolpe al viento revocatorio derechista ha sido sistemáticamente saboteada por miembros del Buró Político a partir de febrero de 1976. El lector no debe olvidar que es en febrero de 1976 cuando Hua Guofeng es nombrado primer ministro interino en sustitución del fallecido Chun Enlai. Esto ha tenido su manifestación en la orientación malintencionada de llevar la campaña de crítica con el blanco en las organizaciones de base en circunstancias que el blanco es el comité central y, dentro de él, su buró político, y en el interior del buró político, su comité permanente. Lo que se ha estado haciendo en la práctica es la crítica de la gran burguesía contra la pequeña burguesía, en contra de la correcta concepción ideológica de la campaña, que es la crítica de masas, de obreros, campesinos y soldados, contra la gran burguesía que tiene su cuartel general en el comité permanente del buró político. Hay pruebas reunidas por los organismos de inteligencia de la Milicia Popular de Pekín de que el incidente del 5 de abril de 1976 en la plaza Tiananmen, que finalizó en un sangriento motín contra la línea revolucionaria del presidente Mao, fue organizado y dirigido por miembros del Comité Permanente del Buró Político del Partido y responsables del Ministerio de Seguridad Pública, con el propósito de dar un golpe de mano para detener el ascenso del movimiento masivo de crítica a la burguesía en el seno del partido. Ellos dispararon contra la Acacia para darle a la Morera. Estos mismos altos dirigentes dentro del partido, seguidores del camino capitalista, utilizaron el devastador terremoto de la zona Fengshan, Tangshan, Pekín del 28 de julio para tratar de aplastar la campaña de crítica y preparar condiciones militares para un golpe de Estado. Sembraron la desconfianza en el partido y se apoyaron en el fusil. B. Los vicepresidentes Wang Jungwen y Chan Chun-chiao y los miembros del buró político Zhao Wenxian y Jiang Qing
tienen documentación y razones para creer que hay en estos momentos una conspiración en el alto mando de las Fuerzas Armadas para intentar un golpe de Estado. En alianza con el cuartel general burgués agazapado dentro del Comité Permanente del Buró Político. Los hechos señalan que, con ocasión del mitin en memoria de Mao Zedong, el 18 de septiembre pasado, se dio el primer paso de esta rebelión contra la línea revolucionaria del presidente, cuando varios miembros del Comité Permanente del Buró Político y del Comité Central desobedecieron las orientaciones centrales y omitieron en sus discursos fúnebres respectivos el párrafo correspondiente a actuar de acuerdo con los principios ya establecidos. De los 29 comités provinciales, municipales y de regiones autónomas del país, 3 desobedecieron las instrucciones del Comité Central: Pekín, Liaoning y Shantung. Los responsables de esta desobediencia fueron, en Pekín, Hua Guofeng, primer vicepresidente del partido; en Liaoning, Deng Xiaoshan, miembro del Comité Central, primer secretario del Comité Provincial del partido, presidente del Comité Revolucionario Provincial de Liaoning y comisario político de las unidades de Zhejiang; en Shantung, Pai Yuping, miembro del Comité Central, primer secretario del Comité Provincial del partido y presidente del Comité Revolucionario Provincial de Shantung. De las 11 grandes regiones militares del país, 4 se rebelaron contra las instrucciones centrales: Pekín, Shenzhen, Jinan y Wuhan. Los responsables de esta desobediencia fueron, en Shenzhen, Deng Xiaoshan, miembro del Comité Central; en Jinan, Deng Zhiyu, miembro del Comité Central y comandante de la Gran Zona Militar de Jinan; en Wuhan, Zhao Shang-Techin, miembro del Comité Central y comandante de la Gran Zona Militar de Wuhan. En el caso de Pekín, la desobediencia fue en el mitin en la zona de Tangshan, presidida por el subcomandante de la Gran Zona Militar de Pekín, Xiao Xuanqin, miembro del partido, y por Liu Zizhou, miembro del Comité Central, primer secretario del Comité Provincial del partido de Hopei y presidente del Comité Revolucionario Provincial de allí. Esta insurrección de 3 y 4 forma parte de un plan organizado para dar un golpe de Estado contrarrevolucionario. Este golpe de Estado pretende llevar a China fuera de la línea revolucionaria del presidente Mao Zedong. Su propósito es revisar el papel desempeñado por el gran maestro y gran líder en la Revolución China y la Revolución Mundial y, por consiguiente, revisar nuestra correcta línea revolucionaria en la construcción del partido, la construcción del ejército, la conducción del Estado y el desarrollo de la economía, la ciencia y la tecnología. Este plan ha sido manejado desde las sombras por el demócrata burgués contrarrevolucionario Deng Xiaoping a través de 2 elementos malsanos en el Comité Permanente del Buró Político, que ocupan los cargos de primer ministro y ministro de Defensa. Ellos son los que han adulterado la orientación de actuar de acuerdo con los principios ya establecidos. Ellos son los que han mutilado la frase del presidente Mao de "con Tianjin y contigo a cargo de los asuntos me siento tranquilo". Ellos son los que se oponen a la lucha contra la burguesía de dentro del partido y principalmente de dentro del ejército. Ellos son los que han movilizado tropas alrededor de Pekín desde el terremoto de Tangshan, Fengshan, Pekín, para poner un cerco militar a los miembros del Comité Central. C. Existe el peligro inminente de que el partido pierda el fusil y con ello el poder, y China
cambie de color y se transforme en un Estado social imperialista y el partido en un partido fascista. Para enfrentar la situación, el informe de Chang y Zhao proponía que el buró político acuerde suspender de sus cargos y someter a investigación la actuación de Hua Guofeng, primer ministro, y de Ye Qianxin, ministro de Defensa, y someter a investigación a los restantes miembros del Comité Central y militantes del partido responsables de la insubordinación en Pekín, Liaoning y Shantung, y las grandes zonas militares de Pekín, Shenzhen, Jinan y Wuhan. 2. Que el buró político acuerde convocar a la brevedad posible el 11 Congreso del Partido para que el Comité Central establezca la nueva estructura de poder adecuada después del fallecimiento del presidente Mao. Que entre esta reunión y la convocatoria del Comité Central existe una dirección colegiada del buró político compuesta de 5 personas: Wang Hongwen, Zhang Chunqiao, Zhao Wenxuan, Li Xianning y Chen Xie-lian. 4. Que se nombre como primer ministro interino hasta el nuevo Congreso del Partido a Zhang Chunqiao. 5. Que se nombre ministro de Seguridad Pública a Tin Zhen, miembro del Comité Central y actual comandante en jefe de la Gran Zona Militar de Nankín. 6. Que se reestructuren los mandos en las grandes regiones militares afectadas y la dirección del partido en Pekín, Liaoning y Shantung. 7. Que se expulse del partido a Deng Xiaoping. 8. Que se prepare la publicación, bajo la dirección del grupo de 5 a cargo del buró político, de los textos de Mao Zedong escritos entre 1962 y 1976 respecto a la lucha de clases en una sociedad socialista, la continuación de la revolución bajo la dictadura del proletariado y la presencia de la burguesía en el Comité Central. 9. Que la crítica a Hua Guofeng y Ye Qianxin se lleve a la práctica como parte de la campaña de crítica a Deng Xiaoping y de contragolpe al viento revocatorio derechista y como preparación ideológica y política para llegar al 11 Congreso del Partido. Que los restos de Mao Zedong sean incinerados y enterrados en Hunan, cumpliendo con sus deseos. El informe que contenía estas líneas jamás fue leído en la reunión del 7 de octubre de 1976. En la madrugada del día 6, las tropas de la Unidad 8341, bajo el mando de Wang Tungxing, miembro del buró político, resolvieron el problema de la discusión ideológica, arrestando a los 4 representantes de la línea maoísta en la máxima jerarquía.